¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos, les saluda con muchísimo gusto a esta edición especial de nuestro podcast, Uriel Estrada. Hoy vamos a platicar, tenemos como invitado a un panista que ya provocó un terremoto político en el 2004, que hoy dice que hay narcos en la 4T, pero tranquilos, hay datos. Dorin está con nosotros. Federico Dorin, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estado federal, panista, animalista, chilango, chivista, así se define en las redes sociales, ¿no? Sí, pues son mis aficiones, mis amores, digamos, ¿no? En 2004 provocaste un terremoto político, un video que se difundió en la televisión y que no dudo que haya marcado tu vida, ¿no? Sí, bueno, y para mí ese es un antes y un después, pero también tiene que ver con el desenlace del 2006, porque acuérdate que Calderón le ganó al Observador por 250,000 votos y pues yo soy uno de los convencidos, como también Calderón en su momento lo platicó conmigo, que si no hubiese salido ese video, seguramente habría ganado el Observador. Me explico, antes del video el Observador tenía toda esta imagen de pulcritud, de honestidad, de buen gobierno. Y cuando salió el video de su secretario particular recibiendo los maletas de dinero y el otro video, el del secretario de Finanzas en el Velayo apostando los miles de pesos, se le acabó el discurso de la honestidad, ya pasó el del complot. Pero eso fue lo que permitió que la gente reflexionara el voto, porque antes de ese día, que como me acuerdo perfecto fue el 2 de marzo, el López Obrador pues era casi intocable y cualquier crítica se le resbalaba. Ese día, ¿qué aprendiste? O en ese tiempo, ¿qué aprendiste y qué cambiarías hoy, diputado? Cambiaría el desenlace, porque al final yo me quedé con un mal sabor de boca cuando el espíritu de los videos fue la denuncia. De hecho, René Bejarano pues sí estuvo en la cárcel unos meses, pero luego la política lo amoló todo, porque el que ahora quedó electo para el Tribunal de la Santa Inquisición, Bernardo Batis, que era el procurador, en el juzgado reconoció que eran lícitos el dinero de los contratos de Ahumada para que no estuviera en la cárcel por operaciones con recursos de procedencia ilícita René Bejarano, y ese es el fallo con el que después sale Ahumada a la cárcel, porque básicamente lo que dice el abogado de Ahumada es, pues si el dinero es bien habido en este juzgado, también lo es en este. Y la política descompuso todo y luego Fox reculó en el desafuero, no le dio miedo aplicarle la ley y nosotros ya lo habíamos desaforado. Y entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que la mala política puede acabar con el Estado de Derecho, aprendí que a veces las situaciones políticas descomponen el deber ser, eso no me gustó, pero yo me quedé con la enorme satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer y sobre todo, te lo voy a decir muy directamente, de haberme ganado el respeto del observador. El observador no respeta casi a nadie de las fuerzas políticas de oposición, pero él y yo nos hemos peleado tanto que él ha aprendido a respetarme. Si te fijas, conmigo casi no se metía en las mañaneras. ¿Cómo palpas ese respeto de una figura como López Obrador? Pues el miedo no anda en burro, ¿no? O sea, pues él sabe que, digamos, qué panistas son respondones y cuáles no, y pues conmigo casi no se ha metido. A ver, tenemos una larga historia de desencuentros, sí. Entonces, cuando tú te peleas mucho con alguien, pues le mides el agua a los camotes, claro. o no, si crees que es un barco, pues le sigues cargando calor, ¿no? Lo agarras de bullying. Sí, porque es sencillo, ¿no? Que agarras a golpes a alguien y si no te responde, pues lo sigues pateando, ¿no? Pero claro, si te responde, ya le mides. Le mides, y yo no soy peleonero, lo que no soy es dejado, ¿no? Yo soy un tipo que diría yo normal, pero no permito que nadie me falte al respeto. Si hubiera un Bejarano dentro de tu partido, ¿lo exhibirías? Sí, a ver, a mí me tocó, Uriel, acuérdate que a mí me tocó investigar a Lucero, a la chapodiputada. O sea, en 2016. Claro, sí. A mí es a quien Ricardo Anaya me encarga que investigue quién nos la infiltró y cómo es que entró el partido. Pues yo fui ahí a Culiacán y yo investigué cómo fue que nos engañaron, quién. De hecho, yo todavía tengo demandas que estoy litigando, ya nada más en amparo, porque ya las gané en la instancia local. Pero yo fui demandado por 20 millones de pesos por daño moral del pillo que la metió al partido, engañando a la dirigencia. ¿Tú recibiste esa denuncia? Sí, lo que él dijo es, a ver, cuando el partido lo intenta expulsar y no lo logra expulsar, porque legalmente el que tú seas amigo de un narco no quiere decir que perdiste un modo honesto de vivir, entonces legalmente no se le expulsa. Él me demandó a mí en un juzgado, si mal no recuerdo es el 7 o el 8 civil de la Ciudad de México, por 20 millones de pesos de daño moral.
Y claro, pues yo me he estado defendiendo de esa calumnia muchos años, la gané en la instancia local finalmente, pero pues él se fue al amparo y ese amparo está en revisión, pero pues llevo desde el 2000, fácil, desde el 2016 y medio, 17, defendiéndome del malviviente que la metió al partido y el que es el responsable de haber pactado que ella entrara. ¿Volverás a lanzar un video escándalo? Sí, bueno, ahora sería mucho más fácil, porque cuando yo lo hice no existía. Bueno, existía un video anterior del niño verde y el que era el alcalde de Cancún, pero quizá lo que más hizo el temblor al que tú referías es pues, que la gente oíamos de corrupción, pero no estamos acostumbrados a verla. Sí has dimensionado eso, o sea, sí es parte de la historia, o sea, sí debería estar escrito en parte de la historia política de México, ¿no? Pues sí, pero debo decirte por qué no lo pensé dos veces. A ver, al tiempo él lo reconoció. Entonces, el que me dio el video fue Diego Fernández Ceballos. Y acuérdate que había ya salido el del Velayo y que López Obrador había dicho en la mañana a las 6. No, tranquilos, a las 10 de la mañana viene este señor a explicar todo, yo no voy a entrar en el tema. Y ahí toda la prensa incauta pues le creyó al pillo de López Obrador y a las 10 de la mañana el otro no se presentó, ¿no? Y ya nunca volvió a aparecer. Y entonces, ante eso, es que me llama mi Diego, yo voy a su casa y Diego me dijo lo que pasó con Muñoz Rocha, el exdiputado federal del PRI, que estaba acusado intelectualmente de la autoría del atentado contra Ruiz Massieu. Y entonces me dice, pues ahí está René Bejarano y tiene fuero. Y si no lo agarramos y lo exhibimos ahorita y lo confrontamos ahorita, se va a chispar con fuero del país y nunca lo vamos a volver a ver o quién sabe qué pase. Entonces, la disyuntiva era, yo iba a ir a hablar al día siguiente del tema de Las Vegas. ¿Por qué? Porque yo el que discutí el presupuesto de la ciudad. Yo estaba en la comisión del presupuesto. Sí. Entonces, yo conocía a Gustavo, lo había tratado. De hecho, había estado en su boda y donde estuvo López Obrador y Carlos Ursúa y todos los que estaban en el área del gobierno de la ciudad de finanzas. Y yo asumí que, independientemente de lo del Velayo, había que confrontar a René antes de que huyera. A ver, no soy el único que he oído. A ver, ¿qué le critico yo a Claudia Sheinbaum en estos días? El papanatudo, porque es la palabra. No, pues sí, a Jesús Horta, al que le echaron diamantina a las mujeres porque era un inútil, ¿te acuerdas cuando le reclamaron la inseguridad en 2019? Ese es prófugo de la justicia por 2.500 millones de pesos, no aparece, y ya pasaron al menos 5 años, casi 6, ¿no? Pero como es el primero al que nombró Sheinbaum, ni modo que lo metían a la cárcel. Y pues lo mismo veo yo con Hernán Bermúdez, que a ver cuándo aparece. A ver si no termina con un infarto de esos jarochos que inventan los de Morena. Sí, ¿no? Que para esconderse un ratito. ¿Te arrepientes algo de tu vida en ese momento, de todo lo que pasó? Porque posteriormente a eso, pasaron los años, obviamente, y vino la ley Doring, cuando era senador. Uh-huh. Una ley que terminó cayéndole muy mal al Internet. Claro. Le caíste mal al Internet, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ahí fue un error de fondo o fue un error de comunicación. Fue un error de comunicación y de desinformación. Pero es una gran pregunta. Mira, Calderón nos había pedido, cuando éramos senadores, ratificar un acuerdo comercial con Estados Unidos que se llama ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que básicamente se traducía en cárcel por descargas ilegales. Si tú eras un chavo y bajabas una rola o una película de un sitio ilegal, cárcel, ¿no? Y entonces los senadores, yo era de la comisión, dijimos a Calderón, no, ¿cómo crees? Nosotros no vamos a meter a la cárcel a alguien por descargar algo ilegal, eso no va a pasar. Y después, curiosamente, Biden era vicepresidente, iba a venir a México y había un riesgo de que pusieran a México en la lista de países donde no hay propiedad intelectual ni derechos de autor. Y yo propuse la ley Doring que resumía dos cosas. La ley del tercer strike de Francia, que básicamente en Francia, si mis hijas descargan películas o música ilegal, me llegaba a mí, bueno, el titular de los derechos se queja ante lo que sería aquí el INPI, y el INPI le dice con la dirección IP a mi proveedor, oye, tal día, tal hora, de tal dirección de internet, descargaron algo ilegal. Y te dirá un aviso. El segundo era multa y el tercero no era cárcel, era cancelarle el internet a alguien que sigue deliberadamente bajando contenidos, digamos, piratas, ya sabiendas. Entonces era eso, más toda la política de derechos de autor que la gente nunca lee.
Pero todo lo que propuso la ley Doring es hoy la política pública de Facebook, cuando tú sacas tu cuenta y que te comprometes a no subir derechos de autor o contenidos de un tercero sin su consentimiento. Yo nunca quería la cárcel. El problema, ¿cuál es, Uriel? La gente cree que todo lo que está en internet es gratis. Sí. Y no necesariamente todo lo que consumimos en internet es gratis. Hoy día es muy fácil porque hay muchas plataformas donde vemos películas y series que pagamos una mensualidad. Sí, claro. Pero en esa época, te estoy hablando de 2010, 2011, pues no existían esas plataformas. La gente no, bueno, tú y yo no pagábamos una mensualidad por algo. Te metías a internet y todo lo que había en internet, pues como no tenía mensualidad, pues lo descargabas. Y se ha ido regulando, ¿no? O sea, se ha ido poniendo un poco más estricto. No es algo que quedó ahí en el... No, bueno, y el tiempo me dio la razón, porque todos los mexicanos que me criticaron por la ley, pues cuando tienen sus redes sociales, cuando tú sacas tu nueva cuenta de una red social y que lo que pasa es que nadie lee. No lo leemos. Exacto. Ojo, o sea, es algo que no leemos. Tú abres una cuenta de cualquier plataforma digital, sea una red social como Facebook, Instagram, TikTok, bla, bla, demás, o incluso una cuenta en cualquier otra aplicación que sirva en tu vida como una herramienta, la letra chiquita es la que no leemos. Claro. Y eso nos puede llevar a caer o incurrir en delitos. Sí, y en violentar la política de la empresa. Te pongo un dato que a mí me ha pasado últimamente. Yo perdí una cuenta de TikTok porque pues resulta que si tú... O sea, bueno, si yo grabo un video en el que mencione a Trump, o en el que mencione cártel, o en el que mencione narco, perdí mi cuenta de TikTok, sí, porque me dieron 2 o 3 avisos. Sí, claro. Bueno, me guste o no, esa es la política de TikTok y yo no puedo usar esas palabras. En cambio, en Twitter, pues, tú puedes poner lo que quieras. Ahí está Twitter, ¿no? Sí. Sí. Que no la ves en Facebook. Entonces, que son cada diferentes las reglas, pues sí. Pero cuando tú estás sacando tu cuenta, tienes tanta prisa por tu primer post, ¿no? Por estrenar tu red, que no lees lo que... Sí, exacto. Entonces, lo que yo propuse, pues hoy día, todos los mexicanos que me criticaron, todos lo han aceptado para acceder a sus redes sociales. Que básicamente, ¿qué dice? Si tú haces algo ilegal, ¿no? El responsable eres tú y no la plataforma. Y si violas mi política, pues te voy a bajar el contenido. ¿No te arrepientes entonces? Pues arrepentirme no. La verdad es que sí me llevé una buena crítica social, pero al tiempo, pues, creo que hice una decisión correcta. Yo no iba a permitir que metieras un chavo a la cárcel. A ver, por el problema, ¿dónde estaba, Uriel? Pues había páginas de internet con publicidad. Entonces, si un chavo se mete a internet y tú ves que hay publicidad legal, ¿no? Aunque la página esté colgada de una dirección IP de Brasil, pues tú cuando tienes 12, 13, 14, 15 años, no sabes que la página es piratería. La percepción de la publicidad te da una apariencia de legalidad. Sí, claro. Claro, ¿cómo llega el Estado? ¿Por qué querían bajar todo? Pues porque esa dirección IP está colgada de un servidor en otro país. Entonces, para llegar a encontrar al responsable, que es un número, una dirección IP es un conjunto de números, ¿yo cómo sé quién está detrás de la piratería? Es un asunto muy complicado. No es como que puedes ir a catearle la casa a alguien. Sí, claro. Entonces, pues yo me opuse a Calderón y luego me pidió a mí Eduardo Sojo, que estaba en economía, me dijo, pero haz cuando menos una propuesta, porque le tenemos que decir a Estados Unidos que se está intentando... Que se está trabajando en eso. Y yo accedí y bueno, pues quizá me equivoqué en el cálculo, pero no en la decisión y pues me fue como me fue y pues ni modo, ¿no? Algo se aprendió de eso, ¿no? Aterricemos en este 2025 en la actualidad. Veracruz, la maestra Irma, Tabasco, Hernán Bermúdez. Das golpes duros al oficialismo, diputado, pero te enfrentas a un monstruo de poder. O sea, no estás contra cualquier enemigo. Es un monstruo que tiene un poder prácticamente absoluto en México. ¿Esos golpes al oficialismo no te dan miedo? La sincera respuesta es que no, porque cuando yo me peleé con Andrés Manuel, cuando estos videos, Andrés era todavía más popular que Fox. Uh-huh. Y luego me peleé con Humberto Moreira. Yo fui el que descubrió todos los créditos, esos falsos que no existían del Congreso del Estado de Humberto Moreira. Cuando lo iban a extraditar de Barcelona, pues era por esa causa
penal. Entonces, pues la verdad es que no. Y en el fondo siempre terminas o yo siempre termino con una decisión entre, si tú votas por mí, Muriel, tú estás votando por mí para que yo te represente, no para que yo sea un cobarde, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo no voy a correr riesgos, pues entonces mejor no soy diputado y me vuelvo analista, ¿no? Sí. Y podría analizar muchas cosas. Pero a mí se me hace un asunto muy, muy cobarde que te ponen ahí para darle voz a los ciudadanos y que luego te hagas ojo de hormiga y digas, no, yo no, porque yo no quiero enemigos, ¿no? Porque sí hay políticos que tienen miedo. Sí, no, y hay muchos asesores que te dicen, no compres broncas, no te desgastes. Y la gente cree que ser político es andar de queda bien con los demás. Eso no es ser político. Yo no me hago de rencillas gratuitas. Tengo amigos en Morena, tengo gente a la que respeto y quiero en Morena, pero pues si hay pillos los tienes que combatir, como en su momento combatía los pillos que había en mi partido. Nosotros, ¿la diferencia cuál es? Porque vas a tener manzanas podridas en todos lados. A ver, ahí tienes al Chon Orihuela de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, guachicolero y con todo el problema del rancho. Pero lo que la gente debe de hacer es comparar. Cuando hay una manzana podrida de un partido, si el partido hace algo o se hace tarugo. Y por eso cuando se hacen tarugos generalmente la gente dice que todos somos iguales. Pero aún así hay diferencias. Te pongo el ejemplo del PAN. Eso famoso de Villa Montana, ¿te acuerdas? Ajá, sí, claro. Se cambiaron a las dirigencias. Los diputados que organizaron eso perdieron las posiciones de privilegio que tenían en la bancada. No como Adán Augusto, que lejos de que ruede su cabeza, está más apoltronado que nunca. Pero nosotros cuando tuvimos eso y la opinión pública nos reclamó la conducta, pues quitaron al coordinador y pusieron uno nuevo. Y quitaron no solo al coordinador, sino a todos los que habían organizado eso, porque no era el ejemplo que queríamos. Entonces, por eso nosotros podemos decir que ahora con el Morena Tour no es posible que nosotros cuando alguien tiene una conducta que el partido no ve bien, sí lo sancionamos y ellos no hacen absolutamente nada. Hacia allá vamos ahorita. Antes quería preguntarte sobre, tú alzaste la voz para pedir que se investigue y la renuncia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, por el caso tristísimo, lamentable de la maestra Irma, una maestra jubilada que la pensión no le alcanzaba para seguir adelante en su vida y entonces decidió ella ser taxista. Pero en el norte de Veracruz hay grupos criminales que operan y que extorsionan y permiten trabajar a los taxistas únicamente si pagan un derecho de piso y una cuota. Y hubo quienes no están a favor de eso y están en todo su derecho porque al final somos ciudadanos libres que estamos trabajando, que estamos buscando un área de oportunidad para generar mayores ingresos, que ya pagamos impuestos y que no tendríamos por qué estar pagando. No, y que si tienes una segunda chamba para completar el ingreso, como tantos mexicanos, ni modo que te extorsionen de la segunda que completa la primera, pues ya no friegues. Exactamente, sí, o sea, vas a trabajar para ellos, ¿no? Entonces, fue un caso tristísimo porque sale la maestra encañonada con más de 10 sicarios, armas largas, diciéndole a sus compañeros trabajadores del volante, paguen porque puede pasar esto, termina siendo asesinada, aunque el gobierno del estado dice que murió de un infarto. Y por eso pedí yo la renuncia, porque a ver, tragedias puede haber en todos lados. A ver, en Guanajuato hay tragedias, es un estado que tiene muchísimos homicidios dolosos, eso es innegable. Pero, ¿cuál fue la conducta, la vileza tanto de la gobernadora como de la presidenta? Acuérdate que la presidenta a la maestra Irma se refirió como esa señora. No le alcanzó, y eso que dicen que son humanistas, no le alcanzó la calidad humana para llamarla por su nombre. Y luego la otra que se ufanaba de que nos gustara o no nos gustara, había habido un infarto, nos presentó a un médico de la policía que no es médico legista, que no había practicado la necropsia, a querernos engañar para convalidar la mentira del infarto. Un poco lo que pasó con el caso de García Luna, Florence Cassés y Israel Vallarta, pero que hay una enorme diferencia. Que ojo, si era médico, o sea, sí es médico, tiene cédulas registradas en el portal de la Secretaría de Educación Pública, yo las revisé en su momento, y tiene dos cédulas, que nada tienen que ver con la especialidad forense o con la carrera forense, que es la que se encarga de realizar autopsias, necropsias, que era el mecanismo por el que se tenía que revisar el caso de la maestra Irma. Entonces, ahí es donde incurren en delitos. Claro. Y a ver, y
vuelves a la vileza de lo que yo le critiqué también a la presidenta hace unos días, del delegado de la Fiscalía en Reynosa. Tampoco le regaló un tuit. No hay un tuit de la presidenta Sheinbaum condenando el hecho. 2, dándole el pésame a la familia. No le ha llamado a la familia, a la viuda. En el velorio, ¿quién estuvo del gobierno federal en solidaridad con esa familia? Honrando, porque ese funcionario perdió la vida por combatir el huachicol fiscal. Entonces, no quisiera yo llamarlo vale, ya sabes qué, pero ese cuando menos indolencia no la merecen las víctimas, no la merece la sociedad mexicana. Por eso sí que creo que debió haber, o sea, porque si los no te mienten eso, te va a mentir en todo. Ya no tiene beneficio. Sí, porque además fue un asunto descaradamente expuesto, ¿no? Y regañándonos como si... Sí, que como a los medios de comunicación también, a nosotros, a los periodistas, diciéndonos que estábamos... pues básicamente haciendo leña al árbol caído, que no cuidábamos a la familia. Que eran unos miserables. Que éramos unos miserables. Pues desde aquí hay que decirle a la maestra Rocío, yo soy un miserable. Yo soy un miserable porque o sea, la manera en la que murió la maestra Irma, sí pienso que fue que la mataron. Yo también. O sea, entonces, pues la pregunta también es, a propósito de esa declaración, ¿tú eres miserable? Yo soy miserable. Y seguramente voy a ser censurado algún día también, porque ahora que utilizan las figuras electorales para callar periodistas y a cuanta gente es crítica, pues seguramente también algún día voy a ser víctima de algún dato protegido, porque ya ves que ahora toda la censura tiene el común denominador del apellido de dato protegido. Que quedará también para la historia. En este caso todavía sigues pidiendo evidentemente la renuncia. Sí. ¿Cuál es la vía? ¿La Fiscalía General de la República? ¿Una comisión especial? Le tienen que hacer un juicio político. Al ser gobernador, tiene que ser a través de un juicio político ante el Congreso del Estado. La responsabilidad que ella tiene y que tiene el médico que se prestó a la farsa podría ser el delito de obstrucción de impartición de justicia, pero son delitos que tienen que verse en el fuero común, porque como es un homicidio, aunque está en el marco de delincuencia organizada, pero esa mentira específica es solo respecto del homicidio doloso, no respecto de la delincuencia organizada. Entonces, en esa trinchera local es donde ella todavía subsiste. Otra de las cosas que de las que acaparaste titulares, diputado, fue el tema del metro de la Ciudad de México, en donde tú como representante de esta ciudad en la Cámara de Diputados has pedido que se rehabilite el metro de la ciudad porque es el más importante de aquí de la capital del país. Si el número no me falla o si quizá está actualizado, 4.5 o 5 millones diarios, quizá más, de personas mueve todos los días, pero no está en condiciones y le hace falta mucho presupuesto. Tú dijiste 70 mil millones de pesos, si no mal recuerdos. Pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿Qué cortas? ¿Qué recortas? Pues tiene que salir de que dejen de estar perdiendo dinero a lo idiota en proyectos que no tienen rendimiento, como el Tren Maya que no tiene pasajeros, o el aeropuerto que no tiene aviones, o la refinería que no genera gasolina. Si tú te fijas, acaba de anunciar la presidenta que contrató deuda por 12 mil millones de dólares. Y aparte, 250 mil millones de pesos de banca de desarrollo de manobras para rescatar Pemex. Si la presidenta sigue aventándole dinero a tapar los hoyos de corrupción y de pérdidas que le dejó Octavio Romero en Pemex, pues ya no le queda dinero para lo demás. Pero estos 70 mil, te digo de dónde vienen, no es una cifra mía. Es una cifra que me platicaron las personas del metro, sobre todo en el metro hay varios sindicatos, no uno, hay varios, y ellos hicieron un diagnóstico de todo el rezago que hay de mantenimiento. Y hay, solo en la línea 12, la que ya se les cayó, hay un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León de más de 37 estructuras. Grietas, ¿no? Grietas, estructuras. ¿No? Sí. Y entonces el problema es la sismicidad, porque lo que se le cayó a Claudia es porque hizo mal la obra, así es la empresa, y puso acero en vez de la ballena de concreto, pero la norma técnica dice que después de un temblor de 7 grados Richter, revisas, y cuando volaron los drones después del temblor, sí estaba pandeado el acero, o sea, si hubiera intervenido a tiempo, lo habría evitado, pero han evitado el dinero del metro fundamentalmente por dos cosas,
porque siempre se han estado peleando con uno de los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque ese dirigente sindical emplazó a huelga en algún momento cuando López Obrador era jefe de gobierno. Incluso Fernando Espino se salvó de pisar la cárcel porque el emplazamiento a huelga lo hizo desde una estación del metro en el Estado de México, porque si no Batis lo hubiera metido a la cárcel. Entonces, en estos pleitos personales de Andrés Manuel, históricos, biliares, han dicho que no le van a dar dinero al metro hasta que no se sanee la cuestión sindical. Pero los que hemos venido perdiendo certeza y seguridad somos nosotros, los usuarios. O sea, el metro está colapsándose. Está colapsando, porque estos 70,000 es para tenerlo. ¿Hay un deadline para que suceda lo peor con el metro? No tanto como un deadline, pero está la fatalidad. Pues te vas a reír, pero bueno, pues en esta ciudad siempre tiembla en septiembre. Ya ves que en esta ciudad sí, claro, te ríes, pero en esta ciudad el 19 de septiembre es el día que todos amanecemos. Pasa algo muy extraño, ¿no? Ese día. Sí, entonces, pasa algo muy extraño. Digamos que está con alfileres, pero el problema es que con cualquier buen temblor ya el riesgo es tremendo. Esta estación de Pantitlán, donde hay estructuras soportadas con grúas, pues están aún, según dicen los que saben de protección civil en el metro, pues hay varias estructuras que están a un temblor de generar una nueva tragedia. Y ahí sí deberían de meterle dinero. Para eso sí debería contratar deuda Morena. Yo estoy de acuerdo en que contraten deuda para eso, porque eso sí tiene fuente de repago. La ley que dice que es nuestro problema con Morena, o el mío, como panista, no hablo por otros. Tú como gobierno, Uriel, tienes todo derecho a contratar deuda. Si tiene fuente de repago. ¿Por qué? Porque ese dinero lo vas a recuperar algún día. Puedes contratar deuda para obras de agua potable, porque la gente paga el agua. Hay un derecho por el agua. Para el transporte, porque aunque la tarifa esté subsidiada, vas a recuperar el dinero. Lo que no puedes hacer es contratar deuda para algo que no tiene fuente de repago, ¿no? Sí, claro. Entonces, si contrataran deuda para eso, si esto que le está ofreciendo la presidenta a Pemex de rescate, se le ofreciera al metro, ¿no? Pues que pusiera, pone tú 20,000 la presidenta y otros 20,000, Clara, ya tienes 40 y puede ser proyectos mixtos como los están haciendo en Pemex. ¿Por qué los hacen en Pemex y no los hacen en el metro? Oye, y para quienes no viven en la capital, a ver, el metro colapsa y olvídense. O sea, acá por ejemplo llueve y de pronto 2, 3 estaciones de una línea la tienen que cerrar, evidentemente por prevención, ¿no? Por tema de lluvias. Pero colapsa media ciudad por ese tramo que cerraron. Entonces, de verdad, para dimensionarlo, sí el metro es el transporte público más importante de la capital del país, que puede llevar no solamente a un colapso estructural, hablando de sus líneas, sino a un colapso ciudadano y de movimiento y económico. ¿No? Hubo solo, a ver, aparte de los médicos, evidentemente, hubo solo 2 áreas del gobierno que no descansaron un solo día en el COVID. El metro y los policías, ¿no? Porque si tú le quitas el metro a la ciudad, lo poco que tuvieras de economía en COVID se acaba. Y todos los ramales de transporte público, de lo que le llaman RTP, corren en entronques o paralelos al metro. Por eso ahora la tarjeta de transporte es multimodal, porque todo tiene que engancharse ahí. Y lo que a mí me duele mucho es que el metro, hace unos siglos, pues el metro era orgullo de México, ¿no? Era como el INE, que otros países nos pedían que nosotros nos capacitáramos para hacer las elecciones porque éramos un ejemplo. Un referente. Sí, mundial. Un referente. Eso ya no lo somos. Eso ya no lo somos. Y es una bomba de tiempo. Ya nombraron ahí a Adrián Rubalcaba, que es alguien que tiene experiencia en la emisión pública, pero si no le dan el dinero, aunque lo quiera administrar mejor que los anteriores, aunque lo haga sin la corrupción de los anteriores, si le concedes ese beneficio de duda, pues si no le das dinero no va a poder avanzar. Sí, claro. Se necesita el presupuesto, sí. Vamos a entrar a un tema álgido, diputado, y es algo que tú has expuesto en las mesas de debate a las que asistes, que lo has expuesto también en tribuna, que lo hiciste recientemente esta semana pasada en el Senado, en la Comisión Permanente, y es Morena. En Morena hay narcopolíticos. Sin duda. No todos, pero muchísimos. Pero es gravísimo.
Sí, bueno, pero a ver, es gravísimo y está acreditado en las cortes de Estados Unidos. Hay una militante, por si la quieren googlear, se llama Jocelyn Hernández. Y ella tiene un testimonio, porque era de esos mexicanos con ilusiones democráticas de cambio. Y ella es testigo de cómo renunció a la campaña de Rubén Rocha, porque un delincuente de los que acaban de ir a Estados Unidos, detenidos, que se llama el Chapo Isidro, les llevaba las maletas del narco a Rubén Rocha y a Américo Villarreal cuando Américo era el delegado de Morena. Y ellos de ahí inventaron esta industria del huachicol fiscal electoral con el finado Sergio Carmona, quien asesinaron en San Pedro meses después de las elecciones del 2021, y con lo que han venido obteniendo algunos triunfos electorales. ¿Qué es lo que se sostiene? A ver, esta industria del huachicol fiscal es del Lampón de Landi. ¿Por qué? Porque el titular de aduanas, Andrés Manuel López Beltrán, no le gusta que le digan Andy. Bueno, del extenuado, ¿no? Entonces el extenuado es el dueño de ese negocio, porque el de las aduanas, Rafael Marín Mollinedo, es carnal del papá. Y ya viste tú las notas periodísticas de los relojes, ¿no? No me acuerdo si es Axel o Alex Tonatiu, pero el segundo abajo, sí, que le está yendo como nunca le había ido antes en las aduanas. Y eso es, ¿por qué es clave? Porque sí hay tanto narcopolítico ahí. Tú no podías importar gasolina si no eras Pemex a México antes del 2019. Eso viene de la reforma energética de Peña. Peña, cuando abre el mercado de gas y de gasolinas, es para que pudieras importar y competirle a Pemex. Bueno, entonces, antes el huachicol, ¿cuál era? Pues el que conocemos. Alguien le pica un ducto y bidones. Extraes sí. Pero esta industria de Morena, con la que han crecido más narcos y por las que le están quitando las visas. A ver, Uriel, a los únicos que les quitan visas es a ellos. Ya van 2 alcaldes. Sí, ayer antier, de Sonora, sí. Más la gobernadora, el esposo, ¿no? ¿Y cuántos más no están en la mira? ¿Y cuántos más? Pero todos, el común denominador es el huachicol fiscal. Porque se dieron cuenta que importando esa gasolina sin pagar impuestos, se podrían hacer putrimillonarios. O sea, entran por nuestras aduanas. Entran por nuestras aduanas vía terrestre, por eso empezaron tanto en Tamaulipas, porque es el estado con más cruces fronterizos. Cuando no les cabía ya el huachicol en las pipas, lo empezaron a meter con los barcos, como los de Altamira, lo de Ensenada y lo de Guaymas. Pero, a ver, ahí en ese asunto, hay decomisos. Sí. ¿Y los detenidos? A eso me refiero. Deja tú, nunca hay detenidos. Y las fotos siempre son de espaldas las fuerzas federales, ¿no? Entonces, insultan a la inteligencia de cualquiera que esa cantidad de dinero no lo cuidaba nadie, ¿no? Que eran, como digo yo, un animalito ahí pastando en la pradera solito, ¿no? No. ¿Dónde están? Sí, claro. ¿Qué piensas del expresidente López Obrador? Yo estoy convencido que es un narco, estoy convencido que lo que le han dicho... Es narcotraficante. Sí, a ver... ¿Tienes pruebas? Mi prueba es el testimonio del rey. Bueno, no la traje, pero la pueden googlear. El rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, tiene un testimonio en las cortes de Estados Unidos de que en 2006 le dieron $6 millones para su campaña. Mucho de eso va a terminar por salir ahora en estos próximos meses en Estados Unidos. Y yo estoy convencido de que López Obrador pactaba con los narcos para sus campañas. O sea, el narco paga campañas en México. Sí, no solo la de Rubén Rocha. Es que no creemos que nada más eso es un asunto que pasa con Sinaloa o en Michoacán o en Guerrero. No, en muchos lados. A ver, en el caso de Alfonso Durazo ganó la gobernatura porque el grupo de choque de Morena eran los narcos, los que levantaron a los casillistas y los que fueron a amenazar a sus domicilios, a los operadores políticos del Borrego Gándara, fueron los malandros. Oye, nada más vengo a decirte que ya sé que vas a movilizar 200, 300 personas. Si sales de tu casa, si te mueves, ¿no? Te vas a morir. Así ganaron Sonora. Entonces, el problema es que no solo tienen el dinero del narco,
sino que el grupo de choque electoral, el que revienta casillas, el que opera el día de la elección. Es el narco. Entonces, por eso es que ahora, curiosamente, te dice Pablo Gómez, pues vamos a quitarle financiamiento a los partidos. Pues claro, papi, pues a ti te está financiando el narco, si es el candidato del narco. Tú no tendrías bronca, ¿no? De dónde tener recursos para poder operar. Ahorita vamos a ir a ese tema, por cierto, a la reforma electoral, que es muy necesario hablar de este asunto. ¿Qué piensas de Andy López? Pues creo que es un globo desinflado. Creo que lo vendieron como este gran referente de moralidad, de continuidad. Pero me trae a la mente esa frase de Salvador Dalí de que los genios no deben de tener hijos, ¿no? Sobre todo por la carga que implica. Imagínate que tú eres el hijo de Messi, ¿no? La responsabilidad de emular a tu papá. Sí, y que por cierto, o sea, haciendo un paréntesis, el hijo juega muy bien. Los hijos juegan muy bien y por ahí ya empezó como la presión de ir a traer el mismo nivel. O sea, tiene ni 10 años y ya le están generando una presión de ese nivel, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí, y entonces, entiendo el concepto. Es devastador. Pero yo creo que es un globo desinflado. Creo que se vio que era muy bueno quizá en la operación cuando tenía el manto protector del papá. No niego que sea un tipo sagaz, con olfato político y que operaba algunas cosas con talento bajo el manto del papá y empoderado por el papá, pero ya cuando saltó a la cancha de titular y no de relevo, pues se vio que no las trae y que es tan mortal como cualquier otro. Y lo que más me preocupa es... bueno, no sé si la palabra me preocupa, pero lo que más me llama la atención es la desfachatez con la que se conduce, ¿no? Uh-huh. Porque si hubiese pedido un perdón y hubiese tenido una actitud humilde después del exceso de sus Tokio, vacaciones de Japón, sí, tendría todavía cierta autoridad. Hay una columna que leí de Penilei Ramírez de que llama La Juniorcracia, y como toda la gente adentro de Morena pues no puede levantar la voz por miedo, pero todo el mundo, o sea, en vez de verlo como la posibilidad del 2030, ya lo ven como el lastre, como la manzana podrida que los puede hundir. Que le está haciendo más daño al partido que lo que puede beneficiar. Tabasco. Desde el gobierno, la pregunta es, ¿desde el gobierno se formó un grupo criminal, La Barredora? ¿En tu opinión, diputado? Sí, no, en la mía y en la de Luis Rubén Sandoval, que es la que importa. ¿Quién es Luis Rubén Sandoval? El hijo de Luis Crescencio Sandoval, el que era el secretario de la Defensa y que era el director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Entonces, por eso cuando Morena sale así a decir que pruebas, pues las pruebas es el general secretario de la Defensa, ¿no? Al que escogió López Obrador para poner orden en la seguridad del país. Él hizo el reporte en octubre de 2021 de que se había creado el cártel de la Barredora desde el gobierno. Era una decisión del cártel Jalisco, pero lo que hicieron no fue pactar con un grupo para deshacerse de otro, sino reclutar la decisión, empoderarla desde el gobierno, y es un poco lo que también le dijo un día Jaime Bonilla, tú te acordarás en tribuna, Marina del Pilar, cuando ya se iba Jaime Bonilla al Senado y todavía era senador por el PT, y que dijo que el problema cuando estaban todos los temas en Tijuana, que la alcaldesa, ¿te acuerdas que vivía refugiada ahí en la zona militar? Sí, digo, que estaba, el problema es que en vez de pactar con el narco, el gobierno se volvió narco. Entonces, lo mismo que hizo La Barredora es lo que Jaime Bonillo le decía a Marina del Pilar, que lejos de pactar con el narco, el gobierno se vuelve cártel. Y ya no les satisface las mordidas del narco, sino van por todo el negocio. Y en ese sentido, pues el tema es insostenible, porque ¿qué tiene La Barredora que no tiene ningún otro cártel? Yo decía el otro día que en México anteriormente los narcos eran narcos y los empresarios corruptos eran empresarios corruptos. Pues ahora resulta que el hermano de Hernán, el que les lavaba la lana, es hasta contratista de Dos Bocas y el Tren Maya. Que tiene propiedades en Miami, ¿no? Y demás. Y lavaban dinero a través de esta empresa de apuestas digital que le había constituido Adán Augusto. ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero que puede lavar el narco? Con todos tus amigos apostando y perdiendo. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, aquí es cártel desde el gobierno, no pactado desde el gobierno, con empresas y contratos públicos para lavar y legitimar una historia financiera. Por eso el departamento
de Miami que salió no está asegurado, a diferencia de las casas de Villahermosa, porque se lo compraron con el dinero del propio gobierno. Ese dinero, digamos, que sí tiene trazabilidad legítima de origen. Pero ¿cómo consiguió los contratos si no es con la ayuda de Adán Augusto? ¿Cómo se asoció con las empresas que iban a ganar las estaciones que adjudicó el ejército y que en muchos casos eran adjudicación directa por ser de seguridad nacional y no hubo ni concursos? O sea, para ti Adán Augusto, hoy senador, sabía del tema, porque él dice que desconocía que su secretario de seguridad en su momento era el líder de este grupo criminal. Bueno, eso dijo él mintiendo, pero como se lo aclaré en tribuna, él dijo, es que Guacamaya Leaks hizo público eso hasta 2022 y yo ya no era gobernador. Cierto, nada más que este papanatudo no reconoce que la ficha es de octubre del 2021, cuando él todavía estaba ahí. Claro, se tardaron un año en hackearlo y por eso es importante el hackeo de Guacamaya Leaks, porque era un documento que existió y que estaban enterrando y escondiendo entre López Obrador, Audomaro y Luz Crescencio, porque esos documentos que hacía el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, en automático el software los pone para las reuniones estas de las mañanas y llegan directo a la Secretaría de Marina, al CNI, a la Defensa y a Gobernación. Entonces, todos sabían, lo quisieron enterrar y sale con Guacamaya Leaks. Entonces, no le puedes creer que no sabía, porque se generó cuando era gobernador y si en todo caso se volvió a ver. ¿Por qué está el caso de Hernán? Eso es bien interesante. El que era fiscal con Adán Augusto y con Merino, hoy día es diputado federal conmigo por Morena. Dejó de ser fiscal para volverse diputado federal. Ese vacío obligó a una nueva persona al frente de la fiscalía. Esa nueva persona al frente de la fiscalía es un recomendado de García Harfuch. Es muy normal que un gobernador le llame al jefe de la policía y le diga, oye, pues recomiéndame a alguien para garantizar coordinación. Entonces, toda esta melcocha que nunca avanzó de narcopolítica, no avanzó porque el fiscal es hoy día diputado federal y es gente de Adán. Cuando se quitaron a ese papanatudo y llegó alguien que no tenía compromisos con la barredora, recomendado de Harfuch, se destapó la cloaca. ¿Adán debería de renunciar al fuero? ¿Qué piensas de eso? Esta semana fue muy fuerte, ¿no? En el Senado, en la comisión permanente. Morena ha evitado a toda costa subir el tema a debate. ¿Qué lectura hay en torno a toda esta situación, principalmente con Adán Augusto? Mi lectura es que él en específico, pero ellos, como se lo dije también a otro pillo que hay ahí en el Senado, un tal Insunza, que era el secretario de gobierno de Rubén Rocha. De Rubén Rocha, sí. Le apuestan a lo mismo, Uriel. A ver, la narcopandemia en Sinaloa lleva más de un año, sí, ¿no? Y la gente se está yendo a vivir a Los Mochis. La que vivía en Culiacán está yendo a vivir a Los Mochis porque no ve ni para cuándo se arregle. La gente no tiene seguridad. El estado de sitio es autoimpuesto. Pero entonces, ¿es nota Sinaloa? Pues ya casi no es nota, ¿no? No sé. Porque es opacada por nuevos temas. Entonces, ¿a qué le apuestan ellos? A que se nos olvide, a que algún desencuentro con Trump, como del ejército o alguna otra cosa, haga que le cambiemos el tema y que él quede como Rubén Rocha o como Cuauhtémoc Blanco, que ya quién se preocupa de Cuauhtémoc Blanco. No, ya pasó, ¿no? Sí, mucha conmoción, sí. Pero ya no hay nada que se diga al respecto. Y por eso se lo dije, porque el Insunza, ese senador que estaba ahí, le dije, apuesta a lo que son ustedes, que es impunidad. Y él tiene una enorme... Los dos tienen algo en común. Yo sostengo esto. Lo que mantiene a Rubén Rocha es que los secretos y delitos que sabe de López Obrador, del narco y campañas, es más grande que sus propios delitos y pecados. Y lo mismo pasa con Adán Augusto. Como es el notario de las escrituras de las propiedades de los López y de los negocios de las empresas de los López, pues el que es el notario que le lava la lana a los López es un notario muy poderoso porque tiene los secretos que quizá ni siquiera la inteligencia militar tenga. Incriminar a estos dos personajes. Hombre, ese sí es un balazo en el pie. Sí, claro. Es tirarte un escopetazo aquí abajo. Y lo que revelarían, ¿no? Claro, ¿no? Porque quien tiene las mejores pruebas de la clase de ratero y narco que es López Obrador y de las tranzas de los hijos, los tres, pues es el que les ha Ahora, ¿no será clave la detención de Hernán en su momento? Si aparece, sí, porque si aparece, él te va a llevar a todo lo demás. Pero sí, por eso decía,
con él le hace Sheinbaum como le hizo con Jesús Horta y nunca aparece, si de repente que el rumor ese de Panamá se volviera realidad y sufrió un infarto, ¿no? Sí. Tuvo un accidente veleando por ahí en el Caribe, ¿no? Eso pasa en México, no nos hagamos tarugos. A ver, volvamos al caso de Sinaloa. ¿Qué dijo el cobarde de Rubén Rocha? Cuando fue a la reunión con el Mayo y con el hijo del Chapo, el Mayo llegó, ¿te acuerdas? Y el maestro Cuen, por sí, el maestro Cuen, donde montaron ahí claro, y que ni así han metido a la cárcel a Sara Bruna, pero bueno. Llegó el Mayo custodiado por un policía de la fiscalía, que no me acuerdo el nombre, pero llegó con su propio cuerpo. Y ese, cuando todos le exigíamos a Rubén Rocha que lo presentara ante la opinión pública y que cómo era posible que el Mayo tuviera una escolta de la fiscalía, ¿qué dijo? Está de vacaciones. Ese no ha aparecido. ¿Ya se lo tragó la tierra? Extrañamente, ¿no? Extrañamente. El único que quedaba ¿no? en México con vida después de esa reunión era el policía y Rubén Rocha. ¿No? Ahí estamos en un atolladero, sin lugar a dudas, en un bache enorme, como creo en décadas no se había visto de temas de seguridad, ¿no? Y muchos señalan también, ya sabes que el oficialismo hoy se escuda mucho, ellos eran peor, ellos robaban más, con Calderón hubo más muertos, etcétera, pero es un bache que parece cada día se va escarbando más y haciendo profundo, ¿no? ¿Hay alguna estrategia de seguridad con la que tú puedas estar de acuerdo con Harfuch, con la presidenta, que nos pueda ayudar a ir saliendo a flote? A ver, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho Harfuch. Le votamos a favor de la reforma del 21 para que tuviera inteligencia, porque eso se lo dimos en la ciudad. Esa herramienta sí la necesita. Lo que no me gusta es el debilitamiento de Harfuch a través del empoderamiento de la Guardia Nacional. Esta necesidad que tiene él de coordinarse todo con el general Trevilla, porque cuando los que están más, digamos, comprometidos son los militares. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen ahorita el pandero y el control, y también los militares tienen una cosa que no tiene Harfuch, por lo que los veo tan militarizados como nunca. Pues todas las adjudicaciones de los contratos de los hijos de López Obrador fueron a través del ejército. Para eso usó la militarización, Andrés, para enriquecerse con la seguridad nacional y que nada fuera ni siquiera auditable. Entonces también, no solo Dan Augusto, ¿quién también tiene todos los secretos de López Obrador y los 3 zampones de hijos? Pues todos los militares. Oye, hablando de la seguridad, y ahorita que lo recuerdo, hace unos días el presidente Donald Trump firmó un decreto en el que autorizaba la operación de fuerzas militares para combatir al crimen organizado, llamado por Estados Unidos terroristas, catalogado terroristas, de toda Latinoamérica, incluyendo a los cárteles de México. Una clase de intervencionismo. ¿Es intervencionismo para ti? Y aguas, te lo digo porque luego el gobierno de México, cualquiera que pueda apostar a un trabajo binacional, bilateral con Estados Unidos en el sentido de la seguridad, puede ser catalogado como traidor a la patria. Sí, no, bueno, los traidores a la patria son los de Morena que les negociaban nuestra paz a los narcos por dinero y elecciones. Pero a ver, te digo yo qué creo. Creo que es una respuesta a esta información de este ciudadano chino de apellido Shang o Sang, ¿cómo se pronuncia? Shi Dongshan. Ese mero. No, que se le fugó a la Guardia Nacional. Es una reacción a eso. Pero yo no lo comparto. Aquí sí no lo comparto. Te voy a decir por qué. Viola la Constitución. La Constitución de México dice que solo pueden tener operaciones en México agentes de otros países que autorice el Senado de la República. Eso es de suyo el argumento. Pero tiene aparte otro. Si a cualquier narcotraficante, a cualquier delincuente, a cualquier narcopolítico de Morena que estuviera en la lista, si es que existe, lo detiene un ciudadano que no sea mexicano, pues va a pasar lo mismo de Israel Vallarte, de Florence Cassés. Te van a salir que con un tecnicismo, porque no ejecutó el operativo, porque la detención, porque la cadena de custodia, porque todo el tramo previo a llegar al juzgado tuvo un vicio. Entonces, nos guste o no, aunque no confiemos, los que tienen que detener a los delincuentes son autoridades mexicanas, acompañadas por información estadounidense. Pero si la gente, yo sé que esto es impopular, pues, pero si
si le hicieran como la señora Wallace, que en paz descanse, los americanos, y ellos detuvieran a la gente y se los llevaran a las autoridades, va a tener un vicio de origen, sí, claro. Y van a tener pretextos como estos para salir de la cárcel. La señora Wallace cuando menos era mexicana, porque nosotros tenemos la posibilidad de ser auxiliares del Ministerio Público como ciudadanos, ¿no? Y tenía interés jurídico porque era el caso de su hijo. Pero un extranjero no puede llegar a decir, ya vine aquí y te traje a y preséntalo ante el juez. Eso no se puede. Para como es Trump, lo va a hacer. Sí, pues ojalá y no lo haga. O sea, lo va a concretar. A ver, yo creo... Porque luego pasa que hay mucha amenaza, ¿no? O sea, o pareciera más bien como advertencias, amenazas disfrazadas de decretos. Y consigue algo por acá y desactiva por allá. Exactamente. Y así ha operado Donald Trump, ¿no? Pero también hay que... A ver, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Aunque también a Iván Archibaldo, acuérdate esa casa de Culiacán con los túneles y todo, también le dieron el pitazo 3 horas antes. Por eso lo fue a salvar ahí un familiar de él que le dicen el gringo, ¿no? También yo entiendo del otro lado que dicen, oye, ¿de qué sirve que yo te diga que ahí está Doring, ¿no? Y cada vez que te digo dónde está Doring, alguien le da el pitazo y mágicamente cuando llegas me dices, no, oye, llegué y no estaba. Pues le siguen dando pretextos al otro para sacar estas ideas. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo. Muy buena plática con el diputado, extendida además, con argumentos y demás. Antes de entrar a otra fase, otro bloque de este podcast, quiero preguntarte sobre lo que viene para septiembre. La reforma electoral. ¿Necesita México hoy por hoy una reforma electoral? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí la necesita, no la que ellos están planteando. La que ellos están planteando es una cortina de humo para que no hablemos de la barredora y de Adán Augusto. ¿Por qué? Pues porque el decreto que publicaron dura hasta septiembre de 2030 y porque no tiene nada listo, es un mero distractor. Te digo que sí requiere urgentemente la reforma electoral, cuando menos estas cosas desde mi punto de vista. 1, sacar al narco y al huachicol fiscal de las campañas. Eso es urgente. 2, que ponga reglas para que no pase los espectaculares de Sheinbaum o lo que tenía la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, que no veas a todos los funcionarios públicos años antes haciendo campaña, promoviendo su imagen, que está prohibida desde la reforma del 2007. Y 3, que se ponga orden exactamente para las pluris, para que no tengas estas mayorías artificiales, que te doy pluri como partido y te doy pluri como coalición. Nosotros esas 3 cosas sí estaríamos dispuestos a discutirlas, pero esto que plantearon es... Que todavía está por formarse, ¿no? Sí, y es para distraernos Pablo Gómez, pero... en agosto de este tema. Mira, no les funcionó el Chicharito como distractor. No les funcionó el Morena Tour. No les funcionó Vallarta. Alito dice que también es distractor. Pues también puede ser distractor, sí. O sea, porque ellos cualquier cosa están dispuestos a hablar menos de su realidad. Entonces, a ver, también la presidenta. ¿Cuántas veces la presidenta ha hecho comentarios de la austeridad que caen en oídos sordos? Cuando sale el bufón legislativo de Fernández Noroña a cuestionar a Luis Alcalde sobre la justa medianía y a reivindicar que él tiene derecho a ser junior, ¿no? Andar en Suburban, que lo escolten, sí. Llegar a la sala VIP del aeropuerto. Sí. Tú quizá crees que porque es un imbécil, y tienes razón, pero no solo por eso, sino porque es otro distractor. Por eso en el debate del miércoles yo le decía a los panistas, a Ricardo Anaya y a todo, diga lo que diga este baboso, no le van a contestar, porque él nada más es un provocador. El verdadero debate es con Adán. No peleen al bufoncito este es como el arlequín de la corte, el que hace piruetas y chistes delante del rey, pero todo el mundo no lo baja de un imbécil. Oye, quiero pasar a algo que es muy importante para ti, porque así lo planteas desde el punto de vista de las redes sociales y demás. Eres papá, tienes 3 niñas. Yo te veo tan solo en fotos, porque no hemos platicado de ellas, como un papá muy orgulloso. Pero ¿qué les dices de la política para que no te cancelen la salida del domingo, la comida o la cena que puedas haber planeado con ellas? Yo tengo una postura, yo te diría que atípica. Nunca he invitado a mis hijas a mis campañas, nunca han estado en mis campañas. Uh-huh. Jamás he tomado una foto con ellas para promoverme en campañas.
y siempre las he mantenido lejos de mi labor política. Afortunadamente ahora ya tienen una edad en la que puedo platicar con ellas de cosas, pero toda su infancia, pues ellas sabían ¿Qué te preguntan? O sea, ¿qué te iban a preguntar de la política, por ejemplo? No, ahora sí me preguntan cosas de lo que está sucediendo en el país. O sea, sí me preguntan, por ejemplo... De interés ciudadano. Sí. La primera vez que me preguntaron algo es una gran anécdota. Estábamos en el cine hace unos años y estaban estos Cine Minutos del Verde. Ajá, sí. Y estaba el spot de que había acabado el Verde con los circos con animales, ¿te acuerdas? Ajá, sí, claro. Y estaba yo en el cine con ellas. Y me dice una de ellas, mira papá, el verde también es bueno porque eso... Entonces yo le volteo y le digo a Fede, papá también votó eso a favor. No, pero lo hizo el verde. No, bueno, ¿no? Y todos los lados se jodieron aquí al diputado. Esa es la primera vez que jamás alguna de mis hijas habló conmigo de política. De política, sí. ¿No? Y la verdad es por lo que dices animalista. Y mis hijas me ayudaban mucho en ese sentido. Te platico la anécdota. Hubo una camada de perritos y estábamos viendo cuál de los dos nos íbamos a quedar de los cachorros. Y pasó el tiempo y luego ya decimos que nos íbamos a quedar a los dos porque no pudimos escoger. Y un día yo les dije, bueno, pues hay que ir a cortar la colita estos, ¿no? Y mis hijas me echaron un súper speech de no les vas a cortar la cola a los perros y les duele y sufren. Y entonces se llama Pumpkin ese perrito. Es el primer perrito que tenemos que nunca le cortamos la cola. Y entonces ahí es donde es que es un cambio cultural, ¿no? Cuando yo discutía de los toros, te voy a decir cómo se lo explicaba a todo el mundo. Decía, el día que yo le pueda explicar a mis hijas que alguien tiene derecho a recrearse viendo que matan un animal, ese día se los voto a favor. No, pero es que es un arte. Sí, es un arte y te da toda la tradición. Pero ¿cómo le explicas tú a un niño que un adulto puede encontrar diversión en ver el sufrimiento de un animal, aunque sea criado solo para eso? Oye, ¿te dan consejos de redes sociales tus niñas? Me critican mucho en mis redes sociales. Más que consejos, ¿Qué te dicen? ¿Son tus principales haters o qué? No, pero lo que me celebran algunos de los videos, ajá, ¿no? Porque dicen, qué bueno que les dijiste sus cosas a los demás, pero su queja, que supongo que es la de muchos de las personas que me siguen en redes, solo hablar de deportes, papá, ¿no? Ellas creen que si quitas la política de los deportes, mis redes sociales ya no existen. Ajá. Y creen que soy aburrido, eso sí me han dicho, creen que debería yo de grabar cosas más amenas como las que graban los políticos, pero para TikTok. Sí, claro, ¿no? Sí. Alguna vez me han dicho un par de veces que sí grabamos esto que graban luego los políticos con sus hijos como que bailando. Un tren, un baile. Y pues resulté tan malo que nunca las han... ¿Lo intentaste? Claro, no, es muy difícil decirle que no a una hija. Sí, claro. ¿no? Solo alguna vez lo intenté como juego y yo por caridad ellas decidieron que no lo iban a compartir. que dijeron, no, este tiene 2 pies izquierdos. Sí. Bienvenido al club. ya ves. Bienvenido al club, yo soy de los mismos. 2 pies izquierdos tengo por acá. Sí. Oye, ¿qué no es negociable con tus hijas, hablando entre la política y la convivencia con ellas? Sus tiempos. De hecho, mi convenio de guardia y custodia, mi convenio de divorcio está negociado en términos de mis horarios con ella. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando lo negocié, todo el mundo me preguntaba por qué. Porque está negociado que los martes y los jueves ellas estén conmigo a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. Y lo de siempre. Un fin y vacaciones y eso. Y entonces cuando me estaba divorciando me preguntó la abogada, ¿y por qué? Le dije, pues porque yo a las 5 sacaban las sesiones y a esa hora quedo libre, ¿no? Aunque a veces se extienden, ¿no? A veces se extienden, pero yo desde ese momento decidí que en vez de irme cuando se acaba la sesión, a echar un trago, a convivir o a ver algo con los compañeros. El compañero diputado y demás. Y siempre tengo una frase, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿por qué llevas tantos años de diputado o de senador? Y nunca has sido alcalde o algo, y siempre les he dicho porque no le voy a regalar a la política la infancia de mis hijas. Hay posiciones que te quitan tus vacaciones, que te quitan tus fines de semana, y mis hijas estaban muy chicas y yo decidí que nunca le iba a regalar a la política esa infancia. ¿Sacrificarías algún puesto, algún cargo político si te lo piden tus hijas? O sea, que dejara de ocupar un cargo para... Ajá, que no fueras candidato para algo. Pues seguramente si se diera lo valoraría mucho. O sea, si por ejemplo, si Dios no lo quiera, pues si tuviéramos algún atentado contra mi persona o algo, y mis hijas sintieran que eso les inquieta, seguramente es un asunto que
que platicaríamos. Yo respeto mucho, lo más importante para mí es que ellas estén tranquilas, ¿no? Uh-huh. Y yo, si puedo cambiar cosas, pues seguramente las contemplaría. No como una postura cobarde de irme, ¿no? Uh-huh. Pero también yo no, lo que sí no voy a hacer es poner en riesgo a mis hijas por mi forma de confrontarme con el poder. En todo caso, son mis decisiones personales, no las de ellas, y por eso no las involucro, y por eso no, ni siquiera militan en el PAN. Bueno, las dos que ya son mayores de edad no militan en el PAN, y eso lo voy a mantener, que nunca vayan a campañas y que no las vean como parte. ¿No quieren ser políticas? No, lejos están. Oye, preguntas rápidas ya para terminar. Dime sí o no, y contexto, si es necesario, un contexto breve de unos cuantos segundos. ¿Ley Dorin fue un error? Fue un mal cálculo. ¿Pedirías la renuncia de un aliado tuyo si se equivoca políticamente? Sí, claro. ¿La FGR es autónoma hoy? No, es cómplice, comparsa. ¿La mañanera influye en elecciones? Sí. Es el origen de la trampa electoral. ¿A favor o en contra de las corridas de toros? En contra. ¿Morena encubre? Encubre y solapa. ¿Volverías a filtrar un video? Sí, claro. ¿Te ves como jefe de gobierno de Ciudad de México? Pues ahora ya me veo. Un poco por lo que te decía, ya mis hijas ya tienen edad para que yo haga cosas que no hice antes. Ya para terminar este podcast, quisiera que me regalaras un titular que apareciera mañana en los medios, que estés dispuesto incluso hasta pagar un costo político y un compromiso verificable en, no sé, ¿qué te gusta? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Cuál sería tu titular de esta entrevista y de Federico Dorin? Federico Dorin dice que... Federico Dorin dice que no va a dejar de pelear contra la narcopolítica de Morena. ¿Y un compromiso verificable? Que antes de... ¿Cuál fue el plazo que me diste? El que tú quieras, 60, 90 días. 90 la Trump. No puedes dar 90 días. Sí, y antes de 90 días habré hecho algo siguiendo el ejemplo de Alito en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que hay varios pillos que hay que llevar ante la justicia. ¿Vas a llevarlos también? Sí. ¿Vas a ir? Sí. ¿Lo estás planteando? ¿Lo estás organizando? Lo estoy planteando, lo estoy organizando. Lo que estamos buscando también es para que haya interés jurídico no solo mío, sino de ciudadanos estadounidenses. Estamos buscando gente que nos ayude y que presentemos un caso bien armado, fundamentalmente lo que está pasando en Tamaulipas. Bueno, Federico Dorin, diputado federal, estuvo con nosotros en este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por cierto, muchísimas gracias también al Hotel Fiesta Americana Toreo aquí en Ciudad de México, que nos ha facilitado estar en estas hermosísimas instalaciones, de verdad increíbles, la atención, la comodidad, todo lo que puede ofrecer este hotel. Gracias de verdad a nuestros amigos de Fiesta Americana Toreo. Así nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión, otro próximo capítulo de este podcast, donde estamos muy atentos a lo que pasa en la vida pública de nuestro país. Saludos y abrazos.